Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de los principios filosóficos de la educación. Para entrar en materia debemos entender que el hombre es un ser sensitivo e inteligente, por lo que es capaz de percibir a través de sus sentidos, interiorizar y emitir juicios o ideas acerca de la realidad. Esto es mediante su percepción intelectiva, que hace referencia a los procesos mentales que todo ser humano desarrolla. ¿Sí? Desde esta perspectiva es que se identifican los principios filosóficos del acto educativo, los cuales en su conjunto buscan el desarrollo humano y de la ciencia. Sin embargo, la importancia de revisar estos principios obedece a que nos permiten darnos cuenta de cuáles son las problemáticas que se presentan en el desarrollo de cada uno de estos principios, ¿sí? Y así poder tener una mejor noción de cuáles son los problemas educativos que aquejan, ¿sí?, a nuestro sistema educativo mexicano. Muy bien, en ese sentido, el primer principio filosófico de la educación es el principio de obligatoriedad. Este principio refiere que todas las personas que deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, por lo que es obligación de los padres de familia procurar que sus hijos menores de 18 años reciban esta educación, asistan a la escuela. Además de que es obligación de los padres participar en el proceso educativo, vigilando su progreso y el desempeño de sus hijos. Sin embargo, para que esto pueda ser posible, el Estado tiene que asumir la responsabilidad de proveer los servicios educativos conforme a lo dispuesto en la fracción 10ª del artículo 3º constitucional, cosa que muchas veces no sucede, ¿sí? Ni los padres se involucran, ni los padres se hacen cargo del progreso y de vigilar el progreso y desempeño de sus hijos, como que también el Estado no provee los insumos suficientes. Hay regiones del país en las que no existen escuelas en condiciones apropiadas para el desarrollo de los procesos de formación, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablar de un principio de obligatoriedad? Esto pareciera ser algo muy ingenuo, pero en los años anteriores pues la gente no mandaba a sus hijos a la escuela. La gente prefería que sus hijos se vayan al campo, que se vayan a la milpa, que se fueran a trabajar, ¿sí?, en vez de estar en la escuela. De ahí la necesidad de este principio filosófico de la educación, que es el principio de obligatoriedad. Otro principio filosófico de la educación es el principio de universalidad. Este principio hace referencia a que la educación es un derecho humano, por lo que debe ser provista sin discriminación a todas las personas por igual, proporcionándose de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución y haciendo énfasis en el conocimiento de la realidad y de la cultura nacional. ¿Sí? Ese es el principio de universalidad: dar espacio o que haya oportunidad de que cualquier sujeto, cualquier persona en edad de estudiar, ¿sí?, pueda acceder a esta. Otro principio es el principio de educación inclusiva. Este principio hace referencia a la eliminación de toda forma de discriminación o exclusión, así como a las condiciones curriculares y de infraestructura que puedan representar barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes. En otras palabras, este principio refiere que los procesos educativos deben considerar en su diseño pues las capacidades, las circunstancias, las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los educandos, así como eliminar todas las barreras que pudieran presentarse, ¿sí?, para el aprendizaje y la participación de estos en su proceso formativo. Para esto, las autoridades educativas deben emprender acciones en favor de la accesibilidad, en favor de las adaptaciones curriculares, en favor del acondicionamiento de la infraestructura, proveyendo los recursos materiales y tecnológicos necesarios a los docentes y a las escuelas para que puedan brindar un servicio educativo de calidad. Un cuarto principio es el principio de la educación pública. Este principio hace referencia a que la educación debe ser administrada, ¿sí?, por el Estado. Debe ser administrada, impartida y regulada por el Estado, aunque se pueden dar concesiones también a algunos particulares para que impartan servicios de educación. Es el caso de las escuelas privadas, ¿sí? Sin embargo, la regulación de estos procesos formativos debe estar a cargo del Estado, ¿sí? Este principio, que pareciera intrascendente, tiene una realidad
muy profunda, ¿sí? Y es que la relevancia de es que busca asegurar que los procesos formativos respondan a los intereses sociales y a las finalidades del orden público en beneficio de la sociedad y del país. Otro principio es el principio de laicidad. ¿Sí? Por este principio debemos entender la independencia de la educación de los organismos religiosos. Es así que la educación laica es aquella que se define como la que se mantiene neutral sobre todas las doctrinas religiosas, filosóficas, morales, políticas y económicas. En este sentido, ¿sí? Que yo posea una religión, ¿sí? Yo puedo como profesor tener una religión, sin embargo, este principio de laicidad me prohíbe predicar en las aulas de clase, ¿sí? Así como no hacer comentarios sobre partidos políticos que sean de mi preferencia, ¿sí? Todo esto está prohibido por el principio de laicidad, ¿sí? No solamente cuestiones que tengan que ver con la religión, sino cuestiones que tengan que ver con cualquier doctrina filosófica, reglas morales, que yo empiece a hablar en contra del aborto, o sea, cuestiones de este tipo, ¿sí? Son comportamientos que yo debo evitar por el principio de laicidad, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de este principio que, pues, aunque yo tenga una religión, aunque yo tenga un pensamiento filosófico, aunque yo tenga una creencia moral, una base axiológica distinta a los de mis estudiantes, no puedo yo, a través de mi cátedra, tratar de inculcar mis ideas religiosas, mis ideas políticas o filosóficas o morales a mis estudiantes. O también que yo no crea en nada. Si no creo en nada, yo no creer en nada, tengo que venir a desbaratar todas estas pues, creencias que han sido inculcadas en mis estudiantes. No, porque yo no crea en nada, tengo que hacer que los estudiantes tampoco crean en nada. ¿Ok? Eso también me lo prohíbe el principio de laicidad. Y el último principio es el principio, ¿sí?, de gratuidad, que aparece en el año 1865 y que también posteriormente en las leyes de 1867, 1891 y 1908 y en la Constitución de 1817 en el artículo 3, ¿sí? Y este principio pues habla de que la educación, los servicios educativos, todos los servicios educativos que provee el Estado deben ser de carácter gratuito, ¿sí? Entonces, estos son los principios filosóficos y, como verán, más de uno de ellos presenta dificultades para su realización. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se cobran en las escuelas las cuotas de padres de familia? ¿Cuántas veces hemos escuchado que un profesor trata de imponer ideas religiosas o habla acerca de partidos políticos durante sus clases? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay escuelas que se abren, ¿sí?, y que no tienen un control, que no tienen un REGOE, que no tienen una aprobación de sus programas, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿sí?, que pues en las escuelas se imparte una educación pero que no es inclusiva, ¿sí?, que no se considera la participación, que no se hacen las adaptaciones curriculares para atender a los estudiantes, ¿sí?, y que no se consideran sus ritmos y estilos de aprendizaje, y además la infraestructura no está adecuada a las condiciones para que les permita el acceso y la participación de su proceso formativo? ¿O cuántas veces no hemos escuchado lo más común, ¿sí?, que no hay espacio, mi hijo no alcanzó espacio en esta secundaria, o mi hijo no entró a la preparatoria, se quedó sin escuela, ¿sí?, o mi hijo no entró a la universidad, ¿sí? Entonces, todos estos principios, ¿sí?, pues presentan dificultades, y de ahí que pues tengamos nosotros la intención, a través de los proyectos de desarrollo docentes, ¿sí?, tratar de intervenir en la solución o aminorar los efectos nocivos que estos puedan tener. Por mi parte es todo. Muchas gracias.